sentarse. Muy buenas tardes. Déjenme empezar por agradecerle al hermano Cordero y a los músicos que nos han despertado un poco para la tarde, ¿verdad? Porque la tarde siempre es una época un poquito somnolienta. Yo espero que con el favor del Señor podamos por lo menos estar despiertos unos minutos para escuchar lo que el Señor me ha dado para darles a ustedes. En las 3 sesiones anteriores hemos centrado nuestra atención sobre el libro de Hechos y lo que ese libro nos dice sobre el Espíritu Santo. Como prometí antes, lo que me propongo ahora, esta tarde, es concluir con algunos apuntes acerca de la contribución pentecostal a la teología cristiana. Pero antes de entrar de lleno en eso, debo hacer 3 advertencias. La primera es que cuando digo apuntes, quiero decir exactamente eso: notas, atisbos, aproximaciones, sugerencias. No me propongo en modo alguno desarrollar aquí con ustedes a plenitud un tema que en realidad no me corresponde a mí, sino a la comunidad pentecostal como un todo. Lo que me propongo es más bien invitarles a ustedes a ir desarrollando esa teología y estar conscientes, sobre todo eso que me interesa, que estén ustedes conscientes de que lo que está sucediendo en la teología pentecostal es de importancia para toda la iglesia del Señor. Eso me lleva a la segunda advertencia, y es que estoy bien consciente que estoy mirando el pentecostalismo un poco desde fuera. Como le dije el primer día, yo no soy pentecostal, aunque a veces, poquito, ¿verdad? Pero no soy pentecostal como miembro de una denominación pentecostal. Y por tanto no me corresponde a mí hacer eso, esa teología, sino que la teología es algo que siempre nace en el seno de la iglesia. Tristemente a veces nos imaginamos que la teología es lo que hace alguien allá en un escritorio. No, lo que hace esa persona en el escritorio, si es buena teología, es sencillamente recoger lo que es la experiencia, el sentir de la iglesia toda y expresarlo de manera que la iglesia reconozca en lo que esa persona escribe, lo que la iglesia cree, confiesa y experimenta. Así que no me corresponde a mí hacer esa teología, sino le corresponde a ustedes. Y lo único que yo me atrevo a hacer es a retarles, a invitarles a que la hagan con seriedad, que la hagan con entusiasmo y que la hagan en obediencia al Espíritu del Señor. Y la tercera advertencia que quiero hacer es que aunque en estos días, por razones obvias, hemos centrado nuestra atención en la doctrina del Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu Santo sobre todo, es decir, la manera en que el Espíritu Santo obra, la idea fundamental que quiero dejar con ustedes al final de hoy es que la contribución del pentecostalismo a la teología cristiana como un todo va mucho más allá de la doctrina del Espíritu Santo. Ciertamente esa doctrina es muy importante y en esa doctrina el pentecostalismo ha hecho un impacto enorme, de tal manera que ya hoy difícilmente en cualquier iglesia cristiana hay un teólogo que se atreva a no prestarle atención bien seria al Espíritu Santo, y eso se debe en buena medida a que por allá, por algún lugar, está el impacto del pentecostalismo, no importa cuál sea la denominación de ese teólogo o de esa teóloga. También sobre eso quisiera reflexionar con ustedes esta tarde. El nombre que generalmente se le da a la teología que trata acerca del espíritu es neumatología. Neumatología viene de 2 raíces griegas, ¿verdad? La primera mitad, neumatos, quiere decir espíritu, o como yo decía el primer día, quiere decir también viento, ¿verdad? El espíritu, que es como el viento que sopla, esa es la primera mitad de la palabra. La segunda mitad de la palabra, logía,
viene de una raíz griega, la palabra logos, que quiere decir razón, tratado, orden, ¿verdad? Y es por eso que la primera de esas raíces, la neuma, se usa, por ejemplo, para hablar cuando se dice que de las llantas de los automóviles se le llaman neumáticos, porque están llenas de viento, de aire, ¿verdad? Están a presión de aire. Y la segunda razón, la segunda parte, aquello de el logos que es la razón fundamental de todas las cosas, es que viene la palabra nuestra lógica. Una cosa es lógica porque se conforma a ese orden de cosas. Y también, claro, la palabra ilógica, ¿verdad? Cuando decimos que una palabra es ilógica, una cosa es ilógica, queremos decir que no tiene razón, que no tiene orden, ¿verdad? Con ese sentido de lógica, o de lógica, sí, usamos esa misma raíz en un montón de palabras que usamos todos los días, ¿verdad? La mineralogía, la ciencia que estudia el orden, la manera en que se comportan los minerales, ¿verdad? La ecología, la ciencia que estudia el medio ambiente, la psicología, la que estudia la mente, la cardiología que estudia el corazón, y hasta la astrología, pretendida falsa ciencia que pretende estudiar los movimientos de los astros y lo que quieren decir. Esa palabra logos, de la que se derivan todas esas logías y mucho más, tiene raíces en dos lugares diferentes, paralelos. Tiene raíces primero en la civilización, la cultura que existía en el mundo helenista donde apareció el cristianismo. Y tiene raíces también, como vamos a ver en un momento, en el Nuevo Testamento, especialmente en la teología juanina en el Nuevo Testamento. Vamos primero a lo helenista, ¿verdad? A lo griego. Como ustedes saben, al llegar nuestro Señor Jesucristo, la cultura griega se había expandido por todo el mundo, la cuenca del mar Mediterráneo, todo lo que era el Imperio Romano y hasta mucho más allá de eso. Pues bueno, los antiguos griegos, desde mucho antes de Cristo, empezaron a preguntarse, ¿cómo explicar eso? De que en el mundo hay orden, de que en el mundo las cosas pasan de maneras que usted puede predecir. Usted nunca ha visto esta botella caer, pero usted sabe que si yo suelto esta botella, va a caer. ¿Por qué? Porque usted conoce cierto orden, usted ha visto otras cosas, usted conoce que en el orden del mundo, si usted suelta una botella en el medio del aire, se cae. Quiere decir que hay un orden, ese orden que hay en el mundo. Y hay también un orden en la razón. ¿Me explico? Todos conocemos aquella cancioncita que nos enseñaron de muchachito, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 2 por 8, 6 por 2 son 8 y 8 16. Un chino que no sepa una palabra de español, que no sepa nada de lo que nos enseñaron a nosotros, también saben que lo diga en chino, que 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 2 por 2 son 8 y 8 16. Y lo sabe un maorí en Nueva Zelanda, y lo sabe un nigeriano, y lo sabe cualquier persona. De manera que hay un orden común en todas las mentes humanas. 2 y 2 son 4. No importa cuál sea su cultura, no importa cuál sea su idioma, no importa cuáles sean sus creencias, no importa cuál sea su religión, todo el mundo sabe que hay un orden fundamental según el cual 2 y 2 son 4. Y lo que más le sorprendía a esos griegos es otro hecho tan natural que a nosotros ni se nos ocurre pensarlo, pero piensen un poquito. ¿Qué cosa tan extraña es esa? De que el orden que hay en mi mente corresponde al orden que hay allá afuera en el mundo. Yo cierro los ojos y sé que 2 y 2 son 4. Pero ahora abro los ojos y veo que en México 2 aguacates y 2 aguacates son 4 aguacates. Y en Arabia 2 dátiles y 2 dátiles son 4 dátiles. Y en Australia 2 canguros y 2 canguros son 4 canguros. Es decir, es una cosa, cuando usted se pone a detenerse, sorprende el hecho
de que el mismo orden que hay en mi mente, el modo en que mi mente funciona, es el orden que existe también en todo el resto del mundo. Y eso es lo que los griegos antiguos llamaban el logos, es decir, el orden, por debajo de todo el mundo, como sosteniendo todo el mundo, por debajo de todas las mentes, por debajo de todos los pensamientos, hay un orden fundamental. Y eso es lo que ellos llamaban el logos, la razón, lo que hace que el mundo sea razonable, que el mundo sea lógico, como dice la palabra logos. Pero entonces entra en escena el cristianismo. No me deje perder la sabiduría. Entonces entra en escena el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo al principio era una gente que se veían constantemente asediados, perseguidos, ridiculizados, porque eran gente, muchos de ellos bien inculta, eran gente pobre, eran esclavos, eran gente que no contaba en la sociedad y era gente además de eso que por sus costumbres, la manera en que vivían, pues chocaban con las prácticas de su época. Cuando usted es un cristiano en esa situación y usted conoce algo de eso que les decía usted hace un momento acerca del logos, y usted empieza a leer el Evangelio de Juan, algo resalta. La palabra que en nuestras Biblias muchas veces se traduce como el verbo de Dios o la palabra de Dios, en griego es logos. Así que aquellos cristianos primeros cuando leían el Evangelio de Juan leían que en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, que este era en el principio con Dios, y que por él todas las cosas fueron hechas. Ahí, hasta ese punto, parece que no hay nada nuevo respecto a lo que decían los helenistas, ¿verdad? En el principio, por detrás de todas las cosas, está la razón universal, aquella que sostiene, aquella que le da orden al mundo, que le da orden a la mente, que hace que mis pensamientos concuerden con las realidades del mundo. Pero entonces hay un versículo 14 que dice, y aquel Logo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Eso es inaudito, pensar que esa razón última de todas las cosas, esa razón que subyace todo conocimiento, esa razón que hace que el chino sepa que 2 y 2 son 4 y que el australiano sepa que 4 y 4 son 8, que esa razón se haya hecho carne entre nosotros, y que esa razón la hayamos conocido en la persona de Jesucristo. Es que eso quiere decir entonces, es que ese a quien ellos adoraban, ese Jesús a quien ellos servían, ese Jesús de quienes el Imperio Romano se burlaba, ese Jesús era nada menos, nada menos que la razón misma, el orden mismo que le dio y le sigue dando forma al universo todo. Si un chino sabe que 2 y 2 son 4, eso es porque a ese chino se lo enseñó el mismo Logos, el mismo verbo que después se encarnó en Jesucristo. Luego, aunque el chino no lo sepa, en su propia mente lleva el sello de este a quien nosotros adoramos. Y un científico, ateo, incrédulo, si logra algún entendimiento del mundo, aunque él mismo no lo sepa, aunque él lo niegue, ese entendimiento le es posible solo porque en él se refleja la obra del mismo verbo, del mismo logos de Dios, a quien el científico niega, pero que el creyente proclama. En una palabra, como dice el Evangelio de Juan, ese logos quien es Dios, ese logos por quien todas las cosas fueron hechas, ese logos que es la luz que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo, al chino y al japonés y al nigeriano, ese logos que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo, se hizo carne y vimos su gloria,
gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y eso quiere decir que en consecuencia, aunque nos digan lo contrario, en el sentido estricto, no hay nada más lógico, nada que tenga más logos, no hay nada más lógico que el cristianismo mismo. Pero aquí está el problema con la neumatología, ¿no? Todas esas logías que mencioné antes, la mineralogía, la cardiología, la sociología, etcétera, muchas otras que podíamos añadir, todas ellas tienen el propósito de descubrir un orden, una serie de reglas y principios que se manifiestan de continuo en el tema que estudian. La mineralogía nos dice cómo es que los minerales se forman, cómo se comportan en diversas circunstancias. La cardiología hace lo mismo con respecto al corazón. Naturalmente, esas reglas y principios no siempre se cumplen, pero cuando vemos que no se cumplen, el científico no piensa que es porque la logía está mal. Es decir, no es porque la cuestión no sea lógica, es porque su propia interpretación de la logía está mal. Si el mineral no hace lo que el científico esperaba, el científico dice, no, el mineral tiene que ser lógico, yo soy el que estoy equivocado, déjame cambiar y pensar en otro principio y ajustar mi mineralogía para que sirva y explique lo que sucede con el mineral. Así entendida, si así se entendiera, la parte de la palabra logía en la neumatología daría a entender que el propósito de la neumatología es establecer reglas, principios, modelos, sistemas, métodos por los cuales se sepa cómo es que siempre el espíritu actúa. De igual manera que para un minerólogo, el propósito de la mineralogía es mostrar cómo es que el mineral está sujeto a un orden lógico. Y entonces se supone que en la neumatología trata de explicar cuál es ese orden lógico a que está sujeto el espíritu. Pero no, la cosa no es tan sencilla. La primera parte de la palabra, la otra parte de la palabra neumatología, nos impide pensar de esa manera. El viento se lleva los papeles. El neuma, el viento que donde quiera sopla acá y se quiere llevar los papeles. Así que ustedes perdonan que ponga algo acá, ¿verdad? El espíritu, como ese viento que sopla de donde quiera, es libre. No se sujeta a ninguna logía nuestra. No se sujeta como el mineral se sujeta a la logía de la mineralogía. Ya dije antes que el viento encajonado, ¿verdad?, puede ser aire, pero ya no es viento, ¿verdad? Así también una doctrina del espíritu que pretenda decir cómo es exactamente que el espíritu va a actuar y predecir cómo es que el espíritu va a reaccionar a cada cosa, de igual manera que un minerólogo sabe o dice exactamente cómo es que un mineral va a reaccionar a alguna cosa. Tal supuesta neumatología puede estar hablando de algún espíritu con letra minúscula, pero no del Espíritu Santo de Dios, que como el viento sopla y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Dice de otro modo, en la palabra misma neumatología hay una tensión entre la primera parte de la palabra, que se refiere al Espíritu Santo, y la segunda, que implica que la neumatología debe llevar reglas, principios fijos a los cuales el Espíritu Santo tiene que ajustarse. Hay dos modos, ninguno de ellos satisfactorio, en que frecuentemente se intenta resolver esa tensión. El primero de ellos es poner el énfasis en la logía y decir que todo lo que no se ajuste a esas reglas, pues no puede ser. Hablábamos ayer, parece que hace mucho tiempo, pero fue ayer, hablábamos de aquel liberalismo extremo de los siglos XIX y principios del XX, ¿verdad?, que veía las cosas de tal modo que lo que no se ajustara a la lógica de ellos
no podía ser cierto, ¿verdad? Desde esa perspectiva, Dios no puede hacer nada que no se pueda explicar y hasta prever por el orden lógico de las cosas. Y eso de que el Espíritu Santo nos congregue, nos hable, nos dirija, nos haga milagros, todo eso no puede ser sino mera superstición, reliquia de un pasado menos racional, menos lógico. Y como es de todos sabido, como ustedes bien saben, esa actitud acabó deshaciéndose de varios de los principios fundamentales de la fe cristiana, incluso la encarnación de Dios en Jesucristo, la resurrección, el reino venidero, etc. En una palabra, lo que no se ajustara a los principios científicos, a la lógica, como ellos entendían, no podía aceptarse. Por eso digo que entre quienes adoran esa postura, en la neumatología, el acento cae exclusivamente sobre la logía. Y entendían esa logía, de igual que lo entendían los antiguos pensadores, como muchas veces lo entiende la ciencia moderna, como una serie de reglas estrictas, ya dadas, predecibles, que solo hay que descubrir para entonces poder entenderlo todo y poder manejarlo todo. Ahora bien, por extraño que parezca, el movimiento contrariamente opuesto a ese liberalismo, que muchas veces se llama fundamentalismo, cayó en la misma trampa. El fundamentalismo también se dedicó a hacer de la neumatología toda una cuestión de logía. Solo que, en lugar de entender por esa logía, por esa lógica, lo que la ciencia entendía, lo que el fundamentalismo hizo fue tomar ciertos versículos bíblicos y hacer de esos los principios por los cuales se podía determinar todo lo que Dios iba a hacer, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, etcétera, etcétera. Lo que esas dos posturas tienen en común es que ambas comienzan determinando una serie de principios, un orden, una logía, ¿verdad? a que el espíritu tiene que adaptarse. Y es por eso que, como yo les mencionaba el primer día, ¿verdad? Algunos de ellos afirmaban, sobre la base de lo que dice Pedro en Hechos 2, que el bautismo del Espíritu Santo viene inmediatamente después y junto al bautismo en agua. Y otros entonces contestaban sobre la base de Hechos 8, que no, que el Espíritu Santo viene después del bautismo por la imposición de manos. Y otros decían sobre la base de Hechos 10, que primero viene el Espíritu Santo y después viene el bautismo. Lo que todas esas opiniones tienen en común, aunque son bien diferentes y no se pueden compaginar, lo que todas esas opiniones tienen en común es que tratan de encajonar al Espíritu Santo, de determinar exactamente cómo es que el Espíritu Santo va a actuar, de crear una lógica del Espíritu Santo que, como la lógica de los minerales, explique exactamente cómo es que el mineral se va a portar, ahora aquí también, cómo es que el Espíritu se va a portar, qué es lo que el Espíritu va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces la neumatología, como todo el resto de la doctrina cristiana, vino a ser un desacuerdo entre liberales y fundamentalistas, entre diversos grupos de fundamentalistas, etcétera. Ahora, como ustedes ya habrán adivinado por lo que estoy diciendo, me parece a mí que ninguna de esas posturas, ni la del modernismo liberal, ni la del fundamentalismo, es adecuada. Ambas y las controversias subsiguientes eran expresión de una actitud en la cual la misión, el propósito de la neumatología era hacer una lista de reglas y principios a los que el espíritu se ajusta, como un trozo de cuarzo se ajusta a los principios de la mineralogía. No creo que haya que señalar que esas actitudes, aunque se arropen con 1000 versículos bíblicos, son radicalmente antibíblicas, porque la Biblia, el Espíritu Santo, es Dios soberano, Dios libre, Dios que como el viento de donde quiera sopla, cuando quiere y como quiere.
A Dios nadie le pone reglas. Las reglas las pone Dios. Cualquier orden, principios, razón o logía de la acción de Dios se sujeta en última instancia únicamente a la voluntad suprema de Dios. El espíritu que al principio se movía sobre la faz de las aguas es el espíritu que sigue moviéndose hoy por encima de todas nuestras reglas, de todas nuestras expectativas, de todos nuestros sistemas, en los que frecuentemente, hasta sin darnos cuenta, tratamos de atraparle como quien atrapa el viento en una caja. Esas dos posturas, la del liberalismo extremo y la del fundamentalismo extremo, en fin de cuentas se acercan a la neumatología de manera muy semejante, muy parecida, a la manera en que la mineralogía se acerca a los minerales, ¿no? Esas dos opiniones circulaban ya y chocaban entre sí y había un gran conflicto dentro de la Iglesia a principios del siglo XX, cuando surge el gran avivamiento pentecostal. Ahora, el avivamiento pentecostal surgió primero en iglesias de corte fundamentalista. Pero pronto la experiencia misma del derramamiento del Espíritu dejó bien claro que el Espíritu Santo no se ajusta a las reglas humanas, que el Espíritu es soberano, que viene cuando quiere, como quiere y hace lo que quiere, sin que nosotros podamos ponerle reglas ni decirle cómo ni cuándo es que ha de actuar. El resultado de todo eso, de esa salida del avivamiento pentecostal, ¿verdad?, dándose cuenta de las estrecheces del fundamentalismo clásico, ¿verdad?, es de todo eso que entonces surge en el pentecostalismo una tendencia a poner el énfasis en la otra parte de la palabra, en el neuma, ¿verdad?, el espíritu, el viento, la libertad, lo inexplicable, ¿verdad?, lo que no se puede predecir, ¿verdad?, lo sorprendente, lo que no se sujeta, al parecer, a ninguna lógica humana. Entonces, que mientras la otra gente hablaba de neumatología, pues los pentecostales primero tendían muchas veces a hablar de neumatología. Y la logía quedaba supeditada a esa libertad del espíritu. Llevando eso al extremo, eso fue lo que llevó a aquel pastor del que yo les hablaba el primer día a decirme que no estudiara porque los estudios me iban a quitar la fe. Estudiar acerca de Dios, cómo es que Dios actúa, estudiar teología, todo eso me iba a quitar la fe, porque al fin y al cabo me iba a tratar de poner las cosas en un orden lógico, mientras el Espíritu sopla como quiere y no hay manera de saber nada, ni de tener ningunos principios, etcétera, etcétera. Y como ustedes saben, esa ha sido una actitud muy común en muchos de nuestros hermanos y hermanas. Al punto que entre esos elementos parece haber una contradicción entre el estudio y la fe, entre la razón y la fe. No pienses mucho porque se va a acabar tu fe. Claro, una fe que puede caer y puede perderse por pensar, deja bastante de ser la fe que el Señor quiere de nosotros. Pero hay que subrayar que aunque esas posturas parezcan exaltar la libertad del espíritu, en realidad la limitan. Implican, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo, ¿verdad? Eso mismo que me decía ese mismo pastor en una conversación. No, hermano, yo no me preparo para mis sermones, porque cuando yo me paro en el púlpito, el Espíritu Santo me inspira. Suena precioso, ¿verdad?, poder depender de esa manera del Espíritu Santo. Pero cuando usted se pone a pensarlo, lo que usted está diciendo es que usted de alguna manera usted tiene el control sobre el Espíritu Santo. Que en el momento que usted llega acá, el Espíritu Santo está obligado a darle a usted palabra porque usted se paró acá. Es otra manera de limitar el poder del Espíritu Santo. Es querer decir también
que el Espíritu Santo le puede hablar a usted cuando usted está parado en el púlpito, pero no le puede hablar a usted cuando usted está sentado en su casa, en sus devociones, estudiando su Biblia, en sus estudios, examinando el texto bíblico o lo que sea. De manera que muchas veces ese énfasis, supuesto énfasis en la libertad del espíritu, lo que hace es que de una manera un poco surrepticia nos lleva también a creernos que podemos controlar el espíritu. Pero peor aún, tales opiniones parecen implicar que quien se encarnó en Jesucristo no es el verbo, el logos eterno de Dios, no es la razón de Dios, no es el principio de todo orden en la creación, no es la luz que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo, no es el orden mismo de todo. Si algo nos dice el Evangelio de Juan allá en sus primerísimas palabras, es todo lo contrario. Quien se encarnó en Jesucristo, ese Señor a quien servimos, ese Señor a quien amamos, no es otro que el logos mismo, el orden mismo, el principio de toda lógica, de todo conocimiento, la luz que ilumina a todo ser humano que viene a este mundo, sea chino, sea japonés, sea creyente o sea ateo. ¿Cómo entonces reconciliar la libertad soberana del Espíritu Santo con el orden implícito, el orden que lleva implícito la palabra neumatología? Lo que me atrevo a sugerir esta tarde, y lo que me parece que la experiencia pentecostal frecuentemente afirma y ciertamente me lleva a mí a pensar, es que lo que tenemos que hacer es entender otra manera eso de la lógica de Dios. La lógica de Dios, al mismo tiempo que sigue un orden y por tanto es verdaderamente lógica, sigue un orden diferente que se sobrepone a la lógica del mundo. Eso se ve en el mismo Evangelio de Juan, donde nos dice que vimos la gloria de ese verbo eterno de Dios, pero no dice que la vimos como sería de esperarse en los palacios de la Roma imperial, ni entre los poderosos de Jerusalén, sino en un humilde predicador itinerante que a la postre fue crucificado como malhechor y como sedicioso. Según la lógica del mundo, Jesús debió haberle prestado más atención a los ricos y a los poderosos y menos a los pobres, a los afligidos, a los enfermos. Según la lógica del mundo, el verbo eterno de Dios no debió haberse encarnado en un pobre carpintero rodeado de pescadores, sino en un emperador rodeado de lujos y adorado por sus legiones. Pero esa lógica del mundo no es la lógica de Dios. No es la lógica de ese logos cuya verdadera gloria hemos visto. No allá en lo que resplandece, no allá en lo que luce poderoso, sino lo hemos visto en el crucificado. No es la lógica que Pablo nos lleva y nos invita a seguir, exhortándonos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La lógica de Dios, que no es la lógica del mundo, es la lógica del amor. Y como bien dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. ¿Saben una cosa? Es por esa lógica de amor que Dios hizo el mundo. O como dice Juan, que Dios por el logos, a través del verbo, hizo el mundo y que sin él, sin esa lógica de amor, nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Déjenme decirle un paréntesis aquí. Cuando la Biblia se habla del amor de Dios como el amor de un padre, lo que de inmediato nos viene a la mente, y con razón, es que Dios nos cuida. Porque los padres cuidan. Es que Dios nos protege. Porque los padres protegen. Pero ¿saben ustedes? Hay un acto de amor todavía más grande de cualquier padre responsable o cualquier madre responsable. Y es el acto de decidir tener un hijo que saben que algún día se va a rebelar contra ellos,
que saben que algún día no va a hacer lo que ellos quieren que haga, que saben que posiblemente hasta algún día hasta les quebrará el corazón. Y sin embargo, decidir tener ese hijo por amor a ese hijo, quien saben que muchas veces va a defraudar su amor. Y decidir no solo eso, sino decidir seguirle amando, no importa lo que suceda. Ese es el verdadero amor de un padre o de una madre. Y ese es el amor de Dios. Y es por ese amor que Dios nos crea a nosotros, que Dios crea al mundo. Esa es la lógica del amor de Dios, el Padre, Padre Celestial, que sabe que le vamos a desobedecer, sabe que nos vamos a rebelar, sabe que le vamos a romper el corazón, pero así todo nos ama de tal manera que nos llama a la existencia. Esa lógica del amor paternal que tienen los seres humanos no es sino un reflejo de la lógica de Dios, que nos hizo sabiendo todo eso acerca de nosotros mismos. Y esa lógica del amor no es rígida, como la lógica del mundo, como la lógica de la mineralogía. Ciertamente, Dios nos ha dado un mundo lógico, un mundo en el que sabemos que el sol saldrá por la mañana por el este, soltamos una botella de aire, la botella caerá. Un mundo en el que sabemos que si sembramos maíz, cosecharemos maíz. Esa lógica es obra de Dios, es obra de un Dios que nos ama, que quiere que el mundo tenga cierto sentido, que no se maneja por capricho, que no se maneja sencillamente al azar, sino que la última palabra, ¿verdad?, la tiene el orden. Y podemos vivir entonces y podemos acostarnos esta noche sabiendo que si el Señor no viene, por la mañana nos vamos a levantar y si miramos hacia el este, vamos a ver el sol que se levanta y el día tendrá tantas horas, etcétera, etcétera. Esa lógica, ese orden es parte del amor de este Dios que nos puso en el mundo, que no solo sembró los árboles, en las plantas, en el huerto, sino que también crea el orden que nos permite manejarnos y vivir en este mundo. Pero esa lógica no tiene la última palabra. No tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene el Señor de la lógica. Y eso lo saben ustedes cada vez que ustedes han visto que los órdenes del mundo parecen desplomarse, ¿verdad? Que al hermano Pedro, que estaba desahuciado, de alguna manera se levanta, ¿verdad? Y eso no es lógico. Y el médico le va a decir, eso no puede ser. Pero usted dice, no puede ser, pero fue. No quiere decir que la lógica del médico no sea buena, la lógica del médico es buena, el médico cura a mucha gente, muy bien curada, pero hay ocasiones en que la lógica del amor de Dios se sobrepone a las más altas lógicas humanas. Dios es amor, dice la primera epístola de Juan. El logos, el principio de todo orden, de toda lógica, es Dios, nos dice el Evangelio de Juan. Las dos aseveraciones juntas nos hacen ver que la lógica de Dios es una lógica de amor, que el orden de Dios es un orden de amor, que cuando hablamos de neumatología estamos hablando de un espíritu que se mueve siguiendo sus propios principios, pero que esos principios son principios de amor y que por tanto tienen su lógica. No lógica como la del mundo, no la lógica de la mineralogía, pero sí la lógica del amor de Dios, ¿verdad? Es por eso, por ese amor, que el Espíritu se derrama sobre los discípulos reunidos en Pentecostés. Es por ese amor que el Espíritu se derrama sobre Cornelio y los suyos, quienes ni siquiera han sido bautizados. Es por ese amor que el Espíritu desciende sobre los discípulos en Samaria mediante la imposición de manos. Es por ese amor que el Espíritu le da a Cornelio una visión más clara que a Pedro. Esa es la única regla. Es por ese amor que el Espíritu se derrama hoy sobre nosotros. Es por ese mismo amor que el Espíritu nos da los dones que al Espíritu le place darnos. Pero vayamos más lejos. Decir que Dios es amor
no quiere decir solo que Dios nos ama. Quiere decir eso, ¿cierto? Eso es de mucha importancia. No hay que restarle importancia a eso. Pero afirmar que Dios es amor es más que eso. Es decir, que en su propia esencia, en su propio ser, allá en su sustancia, Dios es amor. Dios es amor no quiere decir que Dios ama lo que ha creado, que es cierto, sino quiere decir también que Dios, dentro de sí mismo, ama. Que el amor está en el corazón mismo de Dios. Eso es lo que la doctrina de la Trinidad nos dice. Dios es uno, pero Dios es uno no en una estéril soledad como de una piedra que es una o de una botella que es una, sino Dios es uno, ¿verdad? Porque dentro de la divinidad misma, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tal que los tres son uno. Dios es tres personas, porque el carácter mismo de este Dios, que es único, exige que no sea un Dios solitario, encerrado allá solo. Exige que en el centro de Dios haya amor. Ya hace mucho tiempo Agustín dijo que cuando hay amor hay tres realidades. Hay quien ama, hay quien es amado y es el amor mismo. Y él hablaba de que eso es lo que sucede dentro de la Trinidad. Cada una de las personas ama a la otra, pero también hay el amor, que es la tercera realidad que está allí. Donde quiera haya amor, ahora a nivel humano, donde quiera haya amor, esos tres elementos existen también. Quien ama, quien es amado y el amor mismo. Y eso no es sino reflejo en este mundo imperfecto, en este amor nuestro imperfecto, reflejo del amor del Dios Trino, en quien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman con amor tan pleno que los tres son uno. Se aman de tal modo que su unidad es única. No es como la unidad de un átomo, de una piedra o de una botella. Unidad fría, rígida, insensible, estéril, sino que es unidad en amor, unidad orgánica, unidad productiva, unidad inigualable. Es porque Dios es amor que Dios crea. Dios crea porque ama. Porque ama hasta lo que todavía no existe. Porque ama hasta esta criatura humana que le abandonará, le negará, le despreciará, le desobedecerá. Pero a pesar de nuestra desobediencia, precisamente porque Dios es amor, siempre llevamos dentro de nosotros mismos el sello del Dios que nos creó. Así, nosotros también somos seres creados para amar. Eso lo sabemos por experiencia, porque sabemos que a la última, quien no ama es como si no viviera, porque la vida sin amor se desmorona, se vuelve nada. Y eso no es todo, sino que de igual manera que Dios existe ante todo, que el amor de Dios existe ante todo dentro de Dios mismo, así también nosotros. Para poder verdaderamente amar hacia afuera, tenemos que amar también hacia adentro de nosotros mismos. Y no estoy diciendo ser egoísta, no estoy diciendo darnos importancia, no estoy diciendo otra cosa. Al mismo Agustín, a quien acabo de citar hace un momento, Agustín decía que en cada uno de nosotros hay razón, hay memoria y hay voluntad. Esas tres no son lo mismo. La memoria no es lo mismo que la voluntad. La razón no es lo mismo ni que la voluntad ni que la memoria, ¿no? Pero también puedo decir que yo soy mi voluntad. Yo soy lo que yo decido. Puedo decir por otra parte que yo soy mi memoria. Yo soy lo que yo recuerdo. Puedo decir también que yo soy mi mente. Yo soy lo que yo pienso. En consecuencia, diría Agustín, también podemos decir que dentro de nuestro propio ser, nuestra propia identidad es reflejo del ser del Dios Trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy razón,
mente y voluntad. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Sin embargo, los tres se aman de tal manera que los tres son uno. La gran diferencia entre esa que existe en nosotros, que somos nosotros, y ese carácter trino de Dios, está en que en el Dios trino, el amor es tal que los tres son uno y el uno es tres. Mientras que en nosotros, la razón, la memoria y la voluntad constantemente pugnan entre sí y no se ponen de acuerdo y se tratan de destruir una a otra. Mi voluntad me lleva en una dirección, aunque mi razón me dice que esa dirección no es correcta, pero mi voluntad busca la manera de convencer a mi razón de que sí, que eso está bien. Eso es lo que los psicólogos llaman, ¿verdad?, racionalización. Usted quiere hacer alguna cosa mala y de alguna manera usted se inventa, se convence usted mismo, convence a su mente de que eso malo no es malo. En otras palabras, la voluntad trueca, trastrueca, transforma, tuerce a la razón. O la memoria me ata de tal modo que mi razón no puede funcionar como debe. Usted sabe que muchas veces usted tiene sentimientos de culpa, de los cuales usted no puede librarse, usted no puede pensar como debe y no puede decidir como debe, sencillamente porque esa memoria le tiene atado. O tiene sentimientos de rencor, también de memoria, ¿verdad? La memoria del otro que me hizo mal, lo que yo pienso que me hizo mal, y no puedo pensar bien, no puedo decidir bien. Es decir, mi memoria tuerce mi voluntad, tuerce mi voluntad y tuerce mi mente. Eso es aquello que se refiere a San Pablo. Se vuelven a lamentarse: ay, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O cuando dice en otro lugar: el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago, porque hallo dentro de mí una ley, y hay una ley distinta, una ley de conflicto interno, ¿verdad? En esa condición, el ser humano no puede amarse a sí mismo como reflejo del amor que hay en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como no puede amarse a sí mismo, tampoco puede amar a los demás. Eso es lo que llamamos, en palabras más tradicionales, la esclavitud del pecado, la servidumbre al pecado. Es una esclavitud en que la voluntad, la memoria, la razón están en pugna. Es una esclavitud en la que nuestra voluntad es incapaz de desear lo que debemos, nuestra memoria no puede olvidar lo que le ata y nuestra razón no puede pensar rectamente. Pero gracias a Dios, esa esclavitud no tiene la última palabra. La buena nueva que predicamos, la buena nueva que vivimos, la buena nueva a que nos entregamos, es que el Padre, que es todo amor, el Padre que ni a su propio Hijo escatimó por amor a nosotros, ese Padre nos perdona. Que nuestra memoria, que nuestro pecado, por grande que haya sido, ya no tiene el poder de dominar nuestra vida. Que el rencor tampoco puede tener tal poder, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La buena nueva es que ese Hijo de Dios, que es la razón misma de toda la creación, el Logos de Dios, ese Verbo de Dios, nos capacita para pensar y vivir con una nueva lógica, que no es ya la lógica del poder, ni la lógica de la competencia, ni la lógica del orgullo, sino la lógica del amor, ¿no? La lógica de quien por nosotros se despojó a sí mismo y tomó nuestra condición y fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la buena nueva es que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu que estuvo sobre Jesús, el Espíritu que envió a Jesús a predicar nuevas, el que se derramó en Pentecostés, ese Espíritu todavía hoy se mueve y ese Espíritu todavía hoy nos envía a predicar buenas nuevas
porque Él tiene el poder de transformar nuestra voluntad. Tiene el poder de hacer que nuestra voluntad ya no sea voluntad de pecado, sino voluntad de amor, de servicio, de amor al prójimo. Y así, transformadas nuestra memoria, nuestra razón, nuestra voluntad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así podemos tener dentro de nosotros mismos una unidad que sea como un reflejo, como un destello, como un atisbo de la unidad que existe, unidad de amor que existe dentro de Dios mismo. Y eso es entonces lo que nos hace capaces de amar verdaderamente. Ese contraste entre la esclavitud del pecado y la obra del Espíritu Santo se ve claramente en el famoso pasaje de Gálatas 5, donde Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. No se lo voy a citar, ustedes lo saben de memoria, pero lo que me llama bien la atención es que las obras de la carne son muchas. El fruto del Espíritu es uno solo. Lea usted el texto con cuidado, ¿verdad? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, etcétera, etcétera. Entonces dice, el fruto del Espíritu, y ese fruto entonces dice que es, ¿verdad?, amor, gozo, paz, paciencia, pero es un solo fruto. Las obras de la carne disipan, las obras de la carne separan, las obras de la carne multiplican las cosas, las fragmentan. La obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, da unidad, le da cohesión, le da coherencia a la vida. Eso es lo que llamamos santificación. Es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, librando nuestra memoria de la esclavitud de la culpa y del rencor, llevando nuestra mente a una nueva lógica de amor, restaurando nuestra voluntad de modo que libre y gozosamente podamos hacer el bien. Es obra que nos unifica no solo unos con otros, sino dentro de nosotros mismos, recreando y dirigiendo nuestra mente, nuestra memoria, nuestra voluntad, todas juntas como uno solo al servicio del Señor. Y no olvidemos de paso que los que el Espíritu Santo obra dentro de cada uno de nosotros, lo obra también, o al menos quiere obrarlo si se lo permitimos, en la iglesia. De igual modo que nuestra santificación requiere unidad interior nuestra, así también la santificación de la iglesia requiere unidad entre sus miembros. Bien lo dijo Juan Wesley, a quien yo les cité ayer, diciendo que era como el abuelo del pentecostalismo. Juan Wesley dijo que no hay santidad solitaria, que es imposible ser santo por cuenta propia. Naturalmente, porque la principal característica del santo es el amor. Y para amar tiene que haber otro. Y la iglesia no puede proclamar ni pretender que sus miembros están siendo santificados si dentro de ellas hay celos y rencillas y contiendas y chismes. Pero para concluir nuestro tema, volvemos a nuestro tema fundamental, que es la contribución del pentecostalismo a la teología cristiana en su totalidad. Como dije al principio, no me toca a mí decirles a ustedes qué es o cuál ha de ser o cuál ha sido la teología pentecostal. Pero sí me atrevo como hermano en Cristo y pidiéndoles perdón por mi atrevimiento a sugerir un punto que resultará evidente para quien me haya escuchado a través de estas 4 presentaciones. La gran contribución del pentecostalismo a la Iglesia Universal, si bien surge del campo de la neumatología, se ha de aplicar a toda la teología. Entiéndeme bien, estoy diciendo que el pentecostalismo tiene la tarea de hacer impacto sobre toda la teología. No hacer que todo el mundo se haga pentecostal, pero al menos sí hacer que toda la teología de todas las iglesias, de todos los teólogos, que todos quienes piensan, empiecen a pensar de manera diferente, porque aquí está el pentecostalismo. Tradicionalmente, buena parte de la neumatología, así como de la teología toda, como Dios decía antes, ha tendido a poner el énfasis en la logía, en una discusión racional acerca del tema que sea. En el caso de la neumatología, el tema del Espíritu Santo.
Así, por ejemplo, sin entrar en detalles, aquella discusión a que me refería ayer en el siglo IV acerca de la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si es o no consustancial con el Padre, todo eso pone el énfasis en la lógica del Espíritu Santo. Y el otro debate que mencionaba ya en el siglo VIII también, para no andar con muchos detalles, también es un debate que se ocupa más que nada de ver cómo va a definir la lógica según la cual el Espíritu Santo tiene que actuar. El problema está, como decía antes, que el Espíritu Santo se da a conocer por su obra. Ya he dicho repetidamente que el viento de donde quiera sopla, ¿verdad? Y que no sabemos de dónde viene. Pero hay otra característica del viento que es muy interesante. ¿Sabe usted? Usted no puede conocer el viento en sí, como puro viento, sino que lo conoce por sus obras. Así usted dice que hay brisa porque siente el fresco o porque ve las hojas de los árboles moverse. Usted no ve la brisa, pero reconoce a la brisa por sus obras. Cuando en la televisión nos hablan de un huracán, ¿no nos puede enseñar el viento? Nos enseñan los árboles que se doblan, nos enseñan las olas embravecidas, nos enseñan las cosas que andan volando, pero el viento mismo no lo vemos. Hablar del viento así, sin hablar de su movimiento y de sus consecuencias, es absolutamente imposible, es un contrasentido. El viento se da a conocer no allá en sí mismo, sino se da a conocer por sus acciones, por sus obras, por sus consecuencias. Y de igual modo, hablar del Espíritu Santo en sí, de su persona, sin hablar de su obra, de sus manifestaciones, es tan contrasentido como tratar de ver el viento sin verlo en sus obras. Y es aquí que me parece a mí que el pentecostalismo puede hacer, y está haciendo, una gran contribución a la teología de la Iglesia toda. Como dije antes, en buena medida, gracias a la presencia y al testimonio del pentecostalismo, hay hoy muy difícilmente algún teólogo que se atreva a escribir, no importa de qué iglesia sea, pero que se atreva a escribir sin de algún modo prestarle amplia atención al Espíritu Santo y aún más sin empezar a prestarle también bastante atención a la obra, a las manifestaciones, a los dones del Espíritu Santo. Eso ya es una contribución importantísima. Gracias al pentecostalismo, a partir de ahora y en todos los siglos venideros que le plazca al Señor darle a este mundo, la neumatología tendrá un tono diferente al que tuvo antes, no solo entre pentecostales, sino en toda la iglesia cristiana. Y eso es algo que ustedes deben reconocer, regocijarse y hasta enorgullecerse con orgullo santo. Todo eso es importante, pero es como hablar del viento analizando la atmósfera, es decir, lo que hacen nosotros los teólogos, hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se relaciona con el Padre? ¿En qué consiste su sustancia? ¿Cómo es que procede del Padre y del Hijo, etcétera? Todo eso es importante, pero es como hablar del viento analizando la atmósfera. ¿Vamos a hablar del viento? Pues fíjese usted, la atmósfera está compuesta de tanto porcentaje de nitrógeno, tanto de oxígeno, tanto de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Todo eso es importante para poder entender qué cosa es el viento. Pero no basta con eso. Hay que hablar del viento como algo que sentimos, como algo que experimentamos, como algo que se mueve, como algo que mueve, como algo cuya realidad vemos alrededor nuestro, en lo que sucede alrededor nuestro. Y eso es precisamente lo que el pentecostalismo hace al hablar del Espíritu Santo. Hablar de la experiencia de la presencia del Espíritu, de sus dones, de su poder para santificación. Y eso es lo que gracias al pentecostalismo la teología de la Iglesia toda hace cada vez más. Pero hay más. La neumatología pentecostal, que empieza por colocar el énfasis en el neuma, volviéndose neumatología,
ofrece la promesa de librar al resto de la Iglesia y a los teólogos de las amargas y estériles controversias a que me he referido antes entre modernistas y fundamentalistas o entre fundamentalistas de distintas clases. Y para terminar, me permito señalar que hay todavía más. Lo que decimos acerca de la logía en la neumatología, hay que decirlo acerca de toda la logía en la teología. Lo que el pentecostalismo nos recuerda, ¿verdad?, al hablar del Espíritu Santo y de estudiar su obra y de ver la lógica del Espíritu Santo, el pentecostalismo implica que esa lógica de amor no es solo la lógica del Espíritu Santo, esa es la lógica de Dios y es la lógica que ha de gobernar toda la teología. Lo que el pentecostalismo nos recuerda es que la verdadera, la buena teología no se imagina, no puede imaginarse que su disciplina consiste en descubrir, analizar los atributos de Dios. Hay muchos libros por ahí de teología. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y ustedes aprenden entonces de memoria los atributos de Dios, ¿verdad? Y ya está haciendo teología. No. La teología no consiste en eso. La teología consiste en saber que por encima de todo eso está el Dios libre, el Dios soberano, el Dios que hace como Dios quiere, el Dios que crea, el Dios que gobierna, el Dios que triunfa, el Dios que justifica. Y eso quiere decir entonces que en la teología Dios siempre es soberano, en esa soberanía que el pentecostalismo experimenta en sus experiencias con el Espíritu Santo. Y ese Dios soberano, ese Dios que es amor, ese Dios trino, os bendiga y os guarde, de modo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos y cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre jamás. Amén.